Si te digo la palabra sexo, probablemente vengan ideas agradables a tu mente o probablemente no. Quizás vengan algunos recuerdos agradables o vengan algunas situaciones que digas, no, me fue terrible. Esto definitivamente es uno de los puntos fundamentales a trabajar en cualquier persona. Es necesario, esté en pareja o no, que pueda comprender algunos elementos de su propio funcionamiento y aprender a atender esas necesidades, a expresarlas, a buscar un espacio en una relación donde estas necesidades puedan ser cubiertas y, por supuesto, de la manera más funcional posible. Sin embargo, hay ciertas diferencias que podemos tener tanto hombres como mujeres. También tiene que ver mucho el punto de vista cultural, social, cómo crecimos en casa, qué informaciones recibimos. Es muchísimo lo que hay que atender allí para poder comprender. Sin embargo, hoy en nuestro episodio del podcast Neurotips vamos a trabajar con este tema bien interesante que tiene que ver con el sexo visto desde el cerebro femenino y masculino. Y por supuesto, recuerden que vamos a hablar de tendencias y de acuerdo a esas tendencias vamos a ver cómo algunos aspectos psicológicos, consciente o inconsciente, inciden definitivamente en nuestro funcionamiento sexual. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida para este episodio. Así que acompáñame, veamos qué es lo que sucede aquí en hombres y mujeres con respecto al sexo. Y hablar de este tema es súper interesante, sobre todo por, bueno, de pronto a las mujeres en ocasiones, no siempre, no se nos da una información muy clara de cómo vamos a funcionar nosotras cuando lleguemos, obviamente, a ser adultas y reconocernos como mujeres sensuales, sexuales, que vamos a ser deseadas por un otro. En muchas ocasiones la información que recibimos en casa de manera formal e informal no nos ayuda mucho en eso, y en el caso de los hombres también depende de la formación que hayan tenido, depende de la presentación que hayan tenido en los hombres de su familia, en cómo funciona lo masculino, si había un masculino que era muy duro o un masculino que también era un poco suave, o que no solamente era un masculino de cumplir funciones muy específicas, sino que también podía ser un masculino que se vinculara, que tuviera ternura. Hay muchos elementos interesantes acá que podemos ir explorando. Y con uno que quiero empezar es con una necesidad muy básica. Vamos a ir hablando con necesidades del cerebro femenino masculino. Recuerden que estamos hablando de tendencias. Estas tendencias son simplemente como la disposición que traemos en los circuitos de nuestro cerebro. Y nosotros, dependiendo de la información que tengamos, de los recursos que tengamos a nivel afectivo, a nivel psicológico, también depende de nuestra personalidad, nosotros vamos a potenciar o no estos circuitos. Y uno de los circuitos o una de las características fundamentales del cerebro femenino con el que me gustaría iniciar es que el cerebro femenino necesita sentirse en confianza al momento de tener sexo. Esto de sentir confianza, de sentirse confiada, de sentirse tranquila, es súper importante porque incluso si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, los nervios del clítoris tienen mucha conexión con la amígdala. Y recuerden que las amígdalas cerebrales tienen que ver mucho con los estados de alerta, con el peligro y con el estrés. Y si lo vemos desde un punto de vista más primitivo todavía, no es seguro que una mujer se reproduzca, estoy hablando en términos de funcionamiento de la naturaleza, muy primitivo, muy básico, no es seguro que una mujer se reproduzca, tenga prole, si está bajo peligro. Entonces estamos hablando de circuitos muy básicos, muy primitivos, pero que hoy en día siguen intactos. Y esto quiere decir que si la mujer está bajo mucha tensión, si la mujer incluso se siente rechazada por su pareja, porque bueno, ya no recibe el mismo nivel de atención, porque siente que de alguna forma la puede estar desaprobando, o simplemente si tiene mucho estrés a nivel general, esto va a incidir en el funcionamiento de lo sexual. No es determinante porque obviamente dependiendo de la
excitación que reciba, dependiendo de la estimulación, esto puede cambiar. Pero les estoy hablando de algo tan trascendental, lo que es el funcionamiento de la amígdala en cuanto al estrés, que incluso cuando la mujer va a tener relaciones sexuales, estas amígdalas se pueden estimular por recuerdos dolorosos, recuerdos desagradables, de experiencias anteriores con la pareja o con parejas anteriores, o en cosas tan sencillas como exceso de salivación, un movimiento muy fuerte con el brazo, con la pierna que tenga de su pareja en el momento del acto sexual. Esto puede activar las amígdalas y ella puede entrar en tensión. Esto es súper importante saberlo porque, bueno, obviamente, primero como mujeres necesitamos hacernos cargo de buscar espacios donde podamos sentirnos en confianza y en el caso de la pareja, entender que esto es fundamental para lo que es el desarrollo pleno de la sexualidad, el desarrollo pleno del placer en el acto sexual. De hecho, le pregunté a varias personas porque quería confirmar esto y todas las mujeres a quienes les consulté preguntándole qué era para ustedes, qué es para ustedes importante en el sexo, qué es lo que necesitan de parte de su pareja. Y todas respondieron que necesitaban el juego previo, necesitaban sentirse estimuladas. Y este juego previo en especial, lo que tiene que ver con la estimulación del clítoris, ayuda mucho a que se pueda relajar, ayuda mucho a sentirse deseada, a sentirse importante. Y con esto de sentirse importante me refiero a que todas respondieron, para mí es importante que el otro se ocupe también de que yo sienta placer, que no sea simple penetración. Esto es súper fundamental porque le ayuda a sentirse en confianza, está siendo atendida de alguna forma y esas necesidades de ella están siendo tomadas en cuenta. Esto la hace sentir mucho en confianza y bueno, si es así y hay una buena estimulación, entonces esta amígdala también se puede relajar. Por eso es importante que entonces una mujer sienta este juego previo para que también esos centros de alerta se puedan suavizar un poco y ella se pueda sentir, por supuesto, en mejor disposición. Si hablamos de situaciones que pueden generar tensión, el hombre también vive sus momentos de tensión, obviamente, en especial cuando va a tener el primer encuentro sexual con una mujer. El hombre también se puede sentir cohibido por la forma de su cuerpo, la forma y el tamaño de su pene. Eso también le genera mucho estrés, incluso si es una mujer que les interesa mucho todo lo que es esta segregación de cortisol en el cuerpo puede afectar el funcionamiento, incluso la erección que pueda tener. Cuando les hablo del cortisol, yo quiero que se imaginen que el cortisol cuando entra en la sangre es como que licuáramos la sangre, pierde consistencia y esto por supuesto es para, bueno, cuando estamos en situaciones de peligro, la sangre pueda fluir más rápido, se va para las piernas, si hay que correr, se va a los brazos, si hay que golpear. Pero lo cierto es que cuando esto sucede en el cuerpo también se afecta, por supuesto, lo que es la erección. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de este punto. Lo que quiero hablarles de esto es que el hombre también se puede sentir cohibido al momento de iniciar por primera vez con una mujer y es interesante esto del tamaño del pene, que si le genera o no seguridad. Vi una investigación bien interesante que hablaba que todos los hombres realmente deseaban de alguna forma tener un pene más grande. Pero fíjense lo interesante de esta investigación. El 85% de las mujeres que fueron encuestadas decían que se sentían bien con el tamaño del pene de su pareja. Porque hay otros elementos también asociados, no solamente eso, pero bueno, es uno de los elementos que resulta importante para el funcionamiento de la mente masculina. Entonces, hay algo bien interesante con respecto a eso, porque ya hablando más de lleno en las necesidades del cerebro masculino, el cerebro masculino de forma muy primaria, de forma muy primitiva, necesita ser reconocido por sus valores, por sus esfuerzos y en especial por lo que va a aportar. Algo esencial de lo masculino es entregar. De hecho, en el acto sexual el hombre entrega el semen, la mujer lo recibe. Yo sé que les estoy hablando en términos muy básicos, muy primitivos, pero eso aún sigue intacto, lo que tiene que ver con lo que el hombre va a dar. Por eso es que cuando el hombre no siente que es reconocido su esfuerzo, lo que aporta en casa, incluso su esfuerzo a nivel sexual, esto les puede afectar mucho a nivel de seguridad porque es una de las necesidades más básicas de ellos. Entonces, cuando hablamos de esto, resulta bien importante, obviamente para el cerebro femenino y masculino, pero para el cerebro masculino sentirse deseado por su pareja, que realmente su pareja lo desea, quiere estar con él. Y hay algo interesante, yo sé que se los he mencionado en otros episodios de este podcast, pero hay algo en el cerebro masculino
que tiene que ver, o está en el cerebro humano, que se llama el área preóptico medial. Esto está en el hipocampo y tiene que ver mucho con la parte que dirige el sexo. Y en el caso del cerebro masculino es 2.5 veces más grande que el femenino. Esto la naturaleza, por supuesto, lo diseñó para que el hombre tenga mejor disposición al sexo. Tiene que tenerla por cuestiones de reproducción. Y esto hay que saber llevarlo, hay que saber conducirlo, porque en muchas ocasiones las mujeres podemos ser un poco despectivas en este aspecto que tiene que ver con la tendencia que tiene el hombre para pensar en el sexo. Incluso cuando vemos una erección, las erecciones se dan de manera automática y no necesariamente se debe a la excitación. Tiene que ver mucho con estos receptores de testosterona que puede haber en los testículos, en el pene, en la médula espinal incluso. Es toda una red de neuronal, por supuesto, que tiene que ver mucho, o una red nerviosa que tiene que ver mucho con la excitación. Y esto no necesariamente, con la erección, perdón, y no necesariamente tiene que ver con la excitación. Para que haya excitación, el hombre tiene que tener pensamientos que tenga que ver, pensamientos o imágenes que tenga que ver con lo erótico. Pero esto es bien importante comprenderlo porque para las mujeres puede resultar difícil cómo esto se produce de manera automática, cómo pueden tener erecciones de manera automática, ¿qué es eso? Bueno, simplemente se puede dar de esa forma y es parte del funcionamiento del masculino. Y cuando hablo de esto de tener más predisposición a la reproducción, que por supuesto la naturaleza lo hace, lo vemos en las erecciones que se dan de manera automática, lo vemos en una tendencia que puede tener el cerebro masculino, tener menos frenadores para tener sexo. Por ejemplo, yo recuerdo que hice una publicación que fue súper problemática, generó controversia, porque hablaba de una investigación donde muchos terapeutas hablaban de que el cerebro femenino para excitarse, requiere de 24 horas. No es que requiere de 24 horas para excitarse, pero sí toma en cuenta lo que ha pasado en las últimas 24 horas con su pareja para tener una excitación sexual. Es decir, para tener la predisposición. Esto tiene que ver mucho con la confianza que siento en mi pareja, cómo me está tratando mi pareja. Funcionamos de maneras distintas. El cerebro femenino trabaja mucho por la intuición, por el sentir. Ustedes ven que nosotros vamos a comprar un tomate y sentimos el tomate. No es que solamente veo si el tomate es rojo o verde y lo tomo. No, es que sentimos porque tenemos un funcionamiento mucho más intuitivo para tomar decisiones y mucho más en algo que es tan íntimo como es el sexo. Y en el caso del cerebro masculino, en esta investigación decían que la excitación sexual se va a producir por lo que ha vivido con su pareja en los últimos 3 minutos. Esto generó muchísima controversia porque los hombres decían, hey, nosotros también tenemos nuestro corazoncito, ¿vale? Nosotros no somos así. Pero les estoy hablando de tendencias y de pronto es necesario por cuestiones de selección, incluso que el cerebro femenino sea muchísimo más selectivo al momento de simplemente tener el acto, porque estamos hablando de sistemas primitivos, sistemas que tenían que ver con la descendencia que puedo tener de esta persona y tengo que garantizar que esta persona realmente me está cuidando, me siento cuidada, me siento protegida, porque cuando llegue a estar embarazada, realmente voy a entrar en un proceso muy vulnerable y tiene que haber un otro que me acompañe y me cuide. Estoy hablándole de términos más básicos, pero fíjense cómo hoy en día, incluso ustedes le pueden preguntar a mujeres que conozcan, son funcionamientos que dicen necesito sentirme en confianza, necesito sentirme tranquila. Y cuando hablamos de confianza incluso decimos o nos referimos a este punto de no sentirse juzgadas. Cuando una mujer se siente juzgada por su pareja, bien sea por la apariencia física o se siente juzgada por sus experiencias anteriores, por sus parejas anteriores, esto definitivamente fulmina el deseo sexual de esta mujer, porque obviamente no va a poder aflorar esta parte femenina, esta parte sensual que necesita sentirse en confianza para poder aflorar, ¿ok? Entonces, súper importante esto de comprender que, bueno, definitivamente tenemos funcionamientos distintos, aparte que el cerebro femenino integra todo. Y cuando hablo que integra todo, son dos hemisferios trabajando casi simultáneamente y esto hace que nosotras podamos enlazar fácilmente situaciones que sucedieron ayer con situaciones que posiblemente sucedan mañana, la discusión que tuvimos ayer en la mañana, cómo es posible que después que discutimos eso tú quieras tener sexo. En el caso del cerebro masculino no realiza este nivel de asociaciones. No estoy diciendo que al hombre no le va a afectar una discusión, obviamente sí, pero dependiendo también de la personalidad de este hombre,
no necesariamente va a tener el mismo impacto que en un cerebro femenino. Si discutimos, tuvimos algún problema y queramos tener relaciones, no, yo necesito primero hablar sobre eso, necesito sentirme tranquila con respecto a ese problema y después podemos pensar en la opción bueno, simplemente tener sexo. Hay un punto bien interesante que tiene que ver con el contacto físico, con los niveles de vinculación, de ternura, de cariño que podemos sentir por el otro. Hay cerebros masculinos que son meramente masculinos en cuanto al funcionamiento solo de la testosterona. Recuerden que la testosterona es la reina de lo masculino. Ese es, vamos a llamarla el rey. La testosterona es el rey de lo masculino y tiene que ver mucho con la reproducción como tal. Y para esto estamos hablando de cerebros masculinos que funcionan de manera un poco más básicas en cuanto a lo que es el funcionamiento de lo sexual, porque la testosterona no necesariamente le interesa mucho el otro, la testosterona va más al acto sexual como tal. Cuando digo que no le interesa mucho al otro, no se alarmen. Lo que quiero decir es que no tomen en cuenta lo que tiene que ver con la parte de sentimientos, afiliación, vinculación, no. Hay cerebros masculinos que pueden funcionar muy bien en lo sexual, pero no necesariamente van a considerar mucho el sentimiento de la otra persona o cómo se siente la otra persona o las necesidades de las otras personas. En esta investigación que hice, que les dije, en esta pequeña encuesta que hice realmente, la mayoría de las mujeres me decían, me interesa estar con un hombre que no simplemente quiera penetración e irse. Eso es testosterona. Penetración y retirarse es testosterona. De hecho, ustedes ven que muchos mamíferos pueden funcionar de esa manera y eso es el mero funcionamiento de la testosterona. Cuando hablamos de cerebros que requieren más vinculación, más cariño, más caricias, más tomar en cuenta el sentir del otro, estamos hablando de la vasopresina. Entonces, cuando vemos cerebros masculinos que tienen un buen balance entre lo que es la testosterona, que es lo sexual, y la vasopresina, que tiene que ver con el incluir el sentimiento de la otra persona, hablamos de un balance que hace que el cerebro femenino se sienta en mayor confianza. A veces esto es un poco complejo para comprenderlo porque, bueno, hay personas que simplemente no lo van a entender, van a decir, yo no necesito tanta caricia, no necesito tanto hablar, de pronto hay menos vasopresina allí, ¿ok? Entonces es muy importante saberlo simplemente para reconocer cuáles son tus necesidades y lo puedas expresar al otro y, bueno, ver qué se hace allí. Y si no saben qué hacer, bueno, entonces tendrán que buscar o pueden buscar ayuda profesional con el especialista que les dé confianza para poder crear acuerdos sobre esto. Hay un punto bien importante que quiero comentarles y no tiene que ver tanto con el funcionamiento de lo fisiológico de los circuitos cerebrales, tiene que ver más con lo que es la cultura de cómo somos criadas las mujeres. Por supuesto que hay distintas culturas, pero hay algo bien interesante, la mujer puede ser igual de apasionada que el hombre o más apasionada que el hombre, eso está claro, pero sucede algo interesante. Cuando la mujer creció en un hogar donde lo femenino no fue reconocido como una figura que funciona en lo sexual, es decir, puede sentir deseo, este deseo va a ser correspondido. Si la mujer creció en un hogar donde la pareja, sus padres, por ejemplo, no se besaban, no se abrazaban, no había miradas, no había sonrisa, no había coqueteo, no se entendía que había espacios de intimidad, entonces empieza a suceder algo importante, que es que lo femenino empieza a contraerse en cuanto a lo sexual, en cuanto a ese deseo. Y cuando la mujer siente este deseo apasionado y sexual, pero en la educación formal e informal que tuvo en casa, esto no tuvo mucha correspondencia, va a generarse un conflicto interno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la mujer cuando veía una película y habían escenas sexuales, su madre o su abuela o las mujeres de la casa lo que hacían era taparse los ojos o juzgaban esas acciones, entonces la niña empieza a formar esta idea que lo sexual no está bien, que lo sexual no tiene espacio. Y cuando esto se produce, en muchas ocasiones, estas mujeres lo que llegan a desarrollar es mucha más fuerza maternal. Entonces son muy cuidadoras, son muy buenas madres, están pendientes de todos y esto lo pueden llevar incluso a la pareja. Y empiezan a funcionar de manera muy maternal con la pareja en cosas tan simples como estar todos los días pendiente. Fuiste, llevaste, buscaste, llevas las llaves, llevas el dinero, te tengo que llamar. Y empiezan a funcionar en cosas como es que si yo no le digo, si yo no estoy detrás de él, no se va a acordar. Entonces empieza un funcionamiento que puede ser muy delicado
Porque si está al lado de un hombre que está muy bien centrado en su masculino, este hombre no va a tolerar este funcionamiento, va a poner mucha resistencia y eso va a generar caos. O simplemente el hombre puede empezar a contraer lo masculino y empezar a funcionar de cierta manera como un hijo, porque necesita o aprobación, o necesita que ella tome las decisiones, o necesita que ella sea quien dirija todo esto, porque bueno, estos son procesos inconscientes y en las familias nos vamos reacomodando dependiendo de las experiencias que vayamos teniendo. Lo cierto es que esto finalmente afecta a lo sexual, porque claramente este hombre no está siendo solicitado, no se le está demandando su parte masculina, sino que se le está demandando su parte dócil. Si él lo acepta, de forma inconsciente obviamente, él va a seguir funcionando, pero lo que tiene que ver con lo masculino, con lo potente, con lo fuerte, eso se tiene que guardar porque ya hay un fuerte operando, que es esta mujer muy maternal. Esto, por supuesto, genera muchísimo caos en lo sexual. Son parejas que aprenden a funcionar en cuanto a la dinámica del hogar. Les puede gustar mucho la forma de pensar del otro, buenas conversaciones, pero en lo sexual se les hace muy complicado porque ambos están escondiendo eso necesario que se tiene que dar en lo sexual. Ella está escondiendo ese femenino apasionado y él está escondiendo ese masculino potente. Entonces esto es súper importante atenderlo. De hecho, el sábado 8 de mayo iniciamos unos encuentros de Mujer Alfa, Mujer Plena. Les voy a dejar allí el link si les interesa trabajar estos puntos, porque es algo que se presenta muchísimo, con mucha frecuencia, con mujeres que terminan muy agotadas en lo femenino, o terminan muy agotadas por ser tan maternales, cuidando a todos, y muy desatendidas en lo femenino, y esto les genera mucho caos. De hecho, cuando vemos que una mujer constantemente está teniendo enfermedades, infecciones, inflamaciones en lo que es aparato reproductor, en sus genitales o en aparato urinario, hay que revisar un poco allí qué está pasando en la relación, porque de alguna forma el cuerpo está reflejando ese choque que puede haber que hace que se congestione. Esto lo podemos dejar para otro episodio del podcast, pero es muy importante comprenderlo. Incluso el olor del genital indica mucho cómo está la persona en cuanto a su funcionamiento sexual, y en muchas ocasiones tiene que ver también con la dinámica que está viviendo en su relación de pareja. Así que fíjense que el cuerpo es súper chismoso. Bueno, por cuestiones de tiempo no da chance de ir hablando de todo lo que es la evolución de lo sexual desde que somos adolescentes, desde que llegamos a la adultez, cuando formamos familia, cuando llegamos incluso a la menopausia o a la andropausia, que hay por supuesto variaciones en lo que es el funcionamiento de lo sexual. Eso lo vamos a ir hablando en otros episodios. Sin embargo, después de hablarle de algunas diferencias entre el cerebro femenino y masculino con respecto al sexo, vamos a nuestra sección ¿qué hago con esto? Y en nuestra sección ¿qué hago con esto? Bueno, ya vimos que, por ejemplo, para el cerebro femenino es súper necesario el juego previo, no solamente para lo que es sentirse en confianza y tranquila. Dentro de los neurotips es necesario el juego previo porque en el caso de los caballeros, lo que tiene que ver con la testosterona y sus metabolitos se encuentran muy presentes en lo que es la saliva, lo que es el sudor, y esto hace que a medida que hayan más besos, por supuesto, esto resulte delicioso para el olfato, para el gusto femenino, en especial en los días cuando se está produciendo la ovulación. Entonces, empieza a producirse un match allí bien rico cuando están los juegos previos, las caricias, el beso, porque estas feromonas empiezan a hacer su trabajo, estas hormonas empiezan a hacer su trabajo, que hace que ambos puedan alinearse. En ocasiones uno puede estar más excitado que el otro para iniciar, entonces es necesario generar allí un encuentro primero para que ambos puedan disfrutarse, obviamente. Y en el segundo neurotip que quiero compartir con ustedes, no crean que solamente para el cerebro femenino es necesario sentirse en confianza. Es bien importante recordar que para ambos cerebros es igualmente vital el carácter fiable, la madurez, la estabilidad emocional, esa disposición agradable, la atracción mutua, el amor. Entonces, obviamente, es necesario abrir espacios donde podamos compartir con el otro, conversar con el otro. Recuerden que de pronto lo que al otro le estimula y le gusta, no tienes ni idea de qué es, pero bueno, si es importante para el otro, lo puedo compartir, puedo
simplemente disfrutarme un poco sus espacios, y eso es necesario porque obviamente yo puedo tener gustos muy diferentes. Imagínense, a mí que me encanta hablar del cerebro, no todo el mundo le va a gustar hablar de eso, pero tener ese espacio donde, bueno, puede ser compartido, puede ser disfrutado un poco eso que es importante para el otro. Y algo súper importante, cuando hablamos, por ejemplo, de la fidelidad, ya que les estoy hablando que estos aspectos de estabilidad emocional, de eso sentir la confianza con el otro, de esa buena disposición en el otro, por supuesto, eso lleva trabajo, uno no va a tener una sonrisa así gratuitamente, eso es porque simplemente vamos trabajando en aspectos bien importantes en la relación. Pero hay algo muy importante que sucede en el cerebro que estimula la fidelidad, y se trata de la dopamina. Y la dopamina se produce, la dopamina es ese chiclín cuando estás jugando en el casino y te ganas algo en la máquina. Eso es precisamente una producción de dopamina porque tiene que ver mucho con la recompensa. Entonces, cuando hacemos cosas por, bueno, estimular al otro, cosas que le agradan al otro, los detallitos, los halagos, simplemente preocuparme por el otro, eso genera buenas producciones de dopamina. Y a medida, obviamente, que vamos teniendo más producción de dopamina, el cerebro va a pedir, por supuesto, más. Entonces, son cosas que podemos trabajar porque eso puede incluso estimular lo que es la fidelidad. Les estoy hablando a nivel cerebral porque obviamente tenemos que trabajar constantemente en estos aspectos para sentirme a gusto con el otro y querer seguir compartiendo con el otro. Así que bueno, después de hablarles de esta producción de dopamina y consentirnos un poquito en esos caprichitos que podemos tener, el último neurotip que les tengo es bien, a mí me parece cómico, porque es comprender que para el hombre es tan importante el sexo como para la mujer es importante la comunicación. Entonces, cuando podemos poner esas dos cosas en la balanza, simplemente empezamos a abrir espacios en las necesidades del otro. Recuerden que les estoy hablando de tendencias, obviamente que hay hombres que es importantísimo comunicarse, hay mujeres que es súper importante el sexo, pero estamos hablando de que una cosa no tiene que competir con la otra. Pero si te encuentras en una relación donde no entiendes por qué hay que hablar tanto de pronto o lo ves innecesario, es vital que comprendas que, bueno, de pronto para tu pareja es tan importante la comunicación como para ti puede ser el sexo. Y si es así, bueno, se pueden abrir espacios para ambos. Ya cada quien decidirá cómo hablar, cómo expresarse, cómo generar espacios de comunicación que sean más agradables. Pero bueno, eso se puede ir logrando. Lo que quería era mencionarles eso y bueno, definitivamente eso nos puede dar una referencia de cuán vital, cuán importante es para nosotros comunicarnos, para nosotras y para los caballeros, por supuesto, lo que tiene que ver con el sexo. A mí me encanta, y con este cierro, a mí me encanta cuando trabajamos este punto en los cursos, a mí me encanta el juego de que, y lo pueden llevar como un neurotip, de ponerle nombre a su genital. Esto puede parecer un poco tonto, de que para qué le voy a poner nombre a mi genital y si ya tiene buenísimo y si no tiene bueno le sale bautizo, porque cada vez que hacemos este juego de hablar con el genital, realmente lo que estamos haciendo es activar los centros de placer del cerebro. Entonces, bueno, dependiendo del nombre que le des, hablas con tu genital y lo que estás haciendo es activar esos centros de placer, se genera una bioquímica bien rica en el cuerpo. Y si compartes este juego con tu pareja en mensajitos, en llamadas, creo que eso puede generar ahí una dinámica interesante que obviamente hay que complementar con otros elementos muy serios, pero que esto puede generar una bioquímica un poco más sabrosa. Así que bueno, con esta información me despido y recuerden que si necesitan más acompañamiento profesional, necesitan a alguien que los ayude porque bueno, están atravesando por una situación en este aspecto o en otros en la relación de pareja que les puede estar afectando mucho, pueden ingresar en www.helmi24-7.com y ahí mi equipo de psicólogos con muchísimo gusto los va a acompañar. Tenemos varias parejas allí trabajando y bueno, yo les hago seguimiento y sé que están se sienten a gusto, se sienten acompañados y eso es vital porque a veces simplemente comprender, oye, cuando yo digo esto, lo que el otro está entendiendo es tal cosa, cómo lo puedo decir de mejor manera, eso ayuda enormemente. Así que pueden ingresar allí, solicitar su consulta desde cualquier parte del mundo y en el horario que a ustedes mejor les funcione. Y por supuesto en mis redes @psicodeléxito pueden ver muchísima más información, en especial sobre los encuentros de mujer alfa, mujer plena que les comenté que vamos a abordar mucho de esto que conversamos hoy. Así que me despido agradeciéndoles profundamente que me hayan acompañado hasta este momento y por supuesto sigan disfrutando los otros episodios, hagan sus comentarios y nos vemos en la próxima.